Con la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, quien fue vocal de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, grabamos en nuestros estudios una nota cuando visitó la provincia porque recibió el título de honoris causa de la Universidad de San Pablo T. Y en esa oportunidad dialogamos con ella, fue también una de las redactoras del nuevo Código Civil y Comercial de nuestro país. Y cuando iniciamos la conversación, lo primero que le pedí que me dé la visión de ella de cómo creía que la sociedad estaba percibiendo a la justicia con la actuación que está teniendo la justicia federal, la justicia de Comodoro Pi, en estos casos de corrupción. La situación de la justicia en su crisis, digamos así, porque para mí hay una verdadera crisis en la justicia, no es nueva. Viene desde tiempo bastante atrás. La deuda de la justicia con la sociedad es una deuda vieja, diría. Hace tiempo que la tendría que haber pagado. Lo que pasa es que cuando los casos son tan resonantes, entonces tienen mayor impacto dentro de la sociedad. Pero, en mi opinión, en la justicia, especialmente la justicia penal, que es esta justicia que a la gente más le impacta por la noticia, tiene una deuda muy grande que pagar con la sociedad porque tratándose de personas acusadas que han estado en la función pública, normalmente la justicia actúa cuando esta persona sale de la función pública o cuando su partido ya no está en el gobierno. Entonces la gente siente como que mientras está en el gobierno hay impunidad y que terminado el gobierno, ahí la justicia empieza a actuar. Entonces, esto genera una gran desconfianza pública porque vincula a la justicia con el partido político que de turno le toca actuar. Y esto, en mi opinión, es muy malo para la imagen de la justicia. Claro que esto no es algo que ocurra en todos los países, porque hay un ejemplo muy cercano, como el de Brasil, que va a contramano de lo que ocurre en la Argentina. Bueno, por supuesto, hay países donde la justicia se muestra más independiente, en otros menos, pero hay casos en los que tampoco es que la justicia actúe tanto, sino que las cosas se ocultan, pero tampoco, a lo mejor no hay mayores acusaciones públicas respecto a la corrupción y por eso tampoco la justicia interviene. Pero insisto, la justicia argentina tiene esta gran deuda, que es actuar respecto al funcionario público cuando el partido al que ese funcionario público pertenece está en el gobierno y no cuando se va. ¿Y esto a qué se debe, doctora? ¿Hay un cierto temor de los jueces o en la Argentina el ejercicio del poder de pronto se transforma en brutal, en un ejercicio exagerado y esto genera lógicos temores? Mire, los jueces debiéramos, yo sigo hablando en primera persona porque aunque me fui, sigo consustanciada con el sistema judicial. Los jueces debiéramos actuar siempre igual, no importa quién está en el poder. Pero eso es lo que deberíamos, no siempre se hace así. Puede haber de todo un poco, de lo que usted ha mencionado. Puede haber miedo, puede haber no demasiado coraje, etcétera. Voy a contarle una anécdota breve. A ver. Yo tengo un gran amigo que integró el Tribunal Constitucional colombiano y un día él renunció, sus propios amigos no sabíamos por qué él había renunciado y cuando vino a la Argentina tenía que dar una conferencia sobre la independencia judicial. Y en la Universidad de Buenos Aires, donde estaba dando la conferencia con el salón lleno, el aula magna, pronunció esta frase: un juez con miedo no puede ser juez. Renuncié al Tribunal Constitucional colombiano porque mi familia había sido amenazada. Por lo tanto, vengo a decir esto: si se tiene miedo no se puede ser juez. Claro. Fue tremendo, como usted se imagina. A mí me tocaba hablar después que este señor y encontraba a un público difícil de cautivar después de aquella frase. No, claro, había subido demasiado la vara de la emoción, ¿no es cierto? Así es, pero bueno, es. También hay una acusación de que ciertos jueces obtienen determinadas ganancias
detrás de esto de no mover los expedientes, porque en la Argentina, cuando uno comienza a ver cómo viven algunos jueces, les llama la atención que lleven un nivel de vida que no se condice con lo que son los ingresos. Por eso es muy importante una ley de ética pública en la cual vayamos mostrando qué teníamos antes de ingresar a la función y qué tenemos después de ingresar a la función. Bien. ¿Y cuál es su percepción de la corrupción en la Argentina debido a que es uno de los embates que tiene que enfrentar la democracia y la república? Mire, yo creo que sin una lucha clara contra la corrupción no hay democracia, no hay república. Esto lo dicen todos los grandes politicólogos y el Estado de Derecho implica que la corrupción, si existe, deba ser combatida y condenada. Entonces, cuando falta este mecanismo, bueno, podemos decir, falta el Estado de Derecho. Claro. Yo decía, creo que coincidiendo con usted, que el problema de la República en la Argentina no me preocupa tanto la existencia de corrupción, sino la de impunidad, porque esa es una obra de los jueces. Exacto. Y a mí, como ex jueza, por supuesto que eso es lo que me preocupa. Nos preocupa la corrupción, pero tanto peor es que esa corrupción no sea sancionada, no sea penada cuando existe. Porque además, hoy los medios difunden de tal manera las noticias, no siempre son verdaderas, pero muchas de esas noticias sí que lo son. Entonces la gente siente como que hay total impunidad. Y esto de creer que porque estoy en el poder soy impune, bueno, es algo, insisto, significa que no existe Estado de Derecho, en mi opinión, eso es lo que significa. Bien. Porque el Estado de Derecho no significa ir a votar nada más. Bien, no porque trabajo en esta profesión y en un medio de comunicación como es la televisión, pero ha tenido la televisión, creo yo, me gustaría conocer, pulsar su opinión, un rol muy importante en el descubrimiento de la corrupción en la Argentina, porque ha ido por adelante de la justicia y además muchas veces desnudó lo que ya existía en las pruebas que tenía algún juez en su escritorio, ¿no? En apariencia es lo que está pasando actualmente, que el periodismo obtuvo pruebas que o no estaban en los tribunales o estaban y estaban ocultas. Eso sería peor todavía. Claro. Yo siempre digo que cuando alguien quiere venir a un medio de comunicación a hacer una denuncia, primero tendría que haber pasado por la justicia. Y he visto muchos casos donde después de haber ido al juzgado de Casanelo, iban a los programas de televisión y contaban lo que le habían dicho a Casanelo. Y bueno, uno ya tenía toda esta información. A ver, esto cuando se hizo el allanamiento en Santa Cruz, esta información ya había sido pública. Y ya sabíamos que quienes habían dado estos datos se lo habían contado al juez. Esta es la gravedad que yo veo. Mire, cuando nosotros estudiábamos procesal penal en la facultad, nos enseñaban todo esto, el secreto del sumario, que el sentido era resguardar la prueba para que el imputado se defendiese, sí, pero no pudiese tomar las medidas para hacer la desaparición de la prueba. Bien. Entonces, cuando uno ve esto que está pasando, le parece que le enseñaban estupideces en la facultad, porque suena todo tan vacío que uno dice, pero ¿y qué me estaban enseñando en la facultad? Sí, bueno, es un tema, candente para sostener la democracia y la calidad de la República en la Argentina. Así es. Vayamos al tema del Código Civil y Comercial. Usted fue una de las redactoras, por eso yo decía que realmente es un prestigio tenerla para nosotros acá, es un gusto. Y entre una de las cosas con las que usted no coincidió es que se haya excluido la responsabilidad del Estado. ¿Por qué no nos cuenta un poco de qué se trata esto? Bueno, en primer lugar lo que le quiero decir es que este código, si bien es cierto la redacción final estuvo en manos de 3 personas, el doctor Lorenzetti, la doctora Hayton y yo, en realidad es un código que escribió toda una generación de juristas, ¿no es cierto? Intervinieron más de 100 personas. Por eso, como decimos siempre, este no es el código de alguien, así como el código de Vélez era el código de Vélez, sí. ¿no? Se sancionó además libros cerrados. Sí, sí, pero era de él, porque él lo escribió, no tenía jurisprudencia, no tenía doctrina nacional, no tenía nada. Realmente está perfectamente llamado el código de Vélez. Este no, este es un código que recoge toda una tradición doctrinal y jurisprudencial de la Argentina.
El tema de la responsabilidad del Estado, vamos a ver si lo podemos hacer corto y sencillo para que la gente lo entienda. Personalmente siempre he sostenido que cuando el Estado realiza la misma actividad que realiza un particular, por ejemplo, la medicina, hay hospitales públicos y hospitales privados. La educación, hay educación pública y educación privada. Entonces, cuando se trata de estos casos en los que la actividad que desarrolla el Estado y el particular es la misma, la responsabilidad por los daños que se producen tiene que ser la misma. O sea, no puede haber un régimen diferente. Veamos, un chico se cae en una escuela y se causa una lesión grave porque había un pozo que no taparon. ¿Qué importancia tiene que esa escuela sea del Estado o sea de un particular? El régimen tiene que ser exactamente el mismo. ¿Está claro? Sí. Hay casos en los que no, el Estado realiza actividades que son propias y únicas del Estado, como es, por ejemplo, hacer una ley o dictar una sentencia. Esto es solo del Estado, entonces usted no puede comparar. Pero cuando la actividad es la misma, el régimen de responsabilidad debe ser el mismo. Eso es lo que nosotros siempre hemos sostenido, desde la cátedra y en todos los lugares. Eso es lo que se había colocado también en el anteproyecto. Eran 3 artículos. Ya Vélez Sarsfield tenía un artículo parecido para la responsabilidad de los funcionarios públicos. Un viejo artículo 1112 que tenía el Código. Entonces nosotros, recogiendo esa jurisprudencia que le menciono, tenía 3 artículos, uno para la responsabilidad del Estado, el otro para la responsabilidad del funcionario y el otro para ver en qué extensión tenía que reparar el Estado. Recogía la jurisprudencia prácticamente de la Corte. Eso es lo que desde, primero, el Ministerio de Justicia de la Nación no se quiso dejar. No se quiso dejar ese régimen único. Y esos 3 artículos fueron sustituidos por otros artículos que dicen que la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del funcionario se rige por lo que dispone una ley especial. Entonces esa ley especial se dictó antes incluso de la sanción del Código Civil y Comercial. Hay una ley nacional, pero como esa misma posición, esa misma teoría que dice que la responsabilidad del Estado no tiene que estar en el Código Civil, sostiene que eso forma parte del derecho administrativo, cada provincia podría estar dictando una ley sobre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de los funcionarios diferente a aquella ley nacional. Lo que en mi criterio es un grave error. Claro, bien. No sé si se ha entendido. Sí, quedó claro, fue una de las tantas reformas que le introdujo el gobierno, el gobierno anterior. Y con la que personalmente no estoy de acuerdo. Otras correcciones que hizo el gobierno sí, estaban bien, pero esa yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué idea se introdujo la posibilidad de los acuerdos prenupciales en el Código Civil? El derecho argentino es prácticamente uno de los pocos en el mundo que no aceptaba acuerdos ni pre ni post matrimonio. Era esta idea de que en el matrimonio todo es de orden público, que eso quiere decir que una pareja no puede pactar lo que cada pareja cree que es lo mejor para esa pareja. Nosotros siempre hemos creído que esto es un error, que es una vieja escuela de creerse que el Estado puede dominar toda la situación familiar, que hay muchas clases de familia y que las familias deben tener un amplio espectro para poder decidir cómo quieren organizarse, especialmente en las cuestiones patrimoniales. Sí, económicas, patrimoniales. Exacto. Por supuesto que hay un piso mínimo que no se puede dejar de lado, como son las prestaciones alimentarias, ¿no es cierto?, la asistencia. Pero lo que nosotros hemos llevado al Código es esta idea de la libertad y de la autonomía, que no hay ninguna razón para negarla en el ámbito familiar. Bien, también me parece muy interesante esto de que del apellido que llevan los hijos. Sí. La costumbre nuestra es que primero va el apellido del padre y después de la madre. El Código ha cambiado totalmente esto. Claro, lo ha cambiado porque desde que la Argentina firmó y ratificó
la Convención Internacional de No Discriminación contra la Mujer se comprometió a tener normas que efectivamente no discriminaran a la mujer. Claro. Y se considera que esto de que vaya primero el apellido del padre es una manera de discriminar a la mujer. De hecho, que antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial ya se habían planteado algunos casos. Los registros, obviamente, decían, mire, yo tengo una ley, le tengo que aplicar lo que dice la ley. Pero cuando fueron a los jueces, una Cámara Nacional Civil sostuvo que la norma sí era inconstitucional, el registro recurrió a la Corte y justamente la Corte se pronunció 6 días después de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, sosteniendo, mire, esta sentencia, por supuesto, es para confirmar, no puedo estar declarando la inconstitucionalidad de una norma que ya quedó derogada y lo que las partes han pedido es lo que está en el Código Civil y Comercial ahora. Está bien. Me queda ahí muy interesante. Lo que festejaron muchos mis hijas fue esto de que hay que sostener a los hijos hasta los 25 años. Bueno, ese es otro tema. Usted a su hija hasta los 25 no la sostiene si está estudiando. Claro que la sostiene, aunque el código no lo diga. Sí, es verdad. Además los padres seguimos siendo padres el resto de nuestra vida. No, pero me parece muy bien que esté como derecho explícito para los hijos mientras tanto estudien, ¿no? Exacto, porque eso también es mirar la realidad. Este es un código que mira mucho la realidad. Sí, sí, además yo coincido con esto, además me pareció muy bien porque hoy ya los nuevos estudiantes ya no piensan solo en el grado, sino en el posgrado. Exacto. El mundo es mucho más competitivo. Y como usted sabe, esto en los matrimonios bien avenidos no es problema. El problema es cuando los padres se han divorciado, estos hijos estudian y quedan al cuidado de uno solo, normalmente la madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viven en una casa donde hay que pagar la luz, el gas, la comida, todo que son gastos comunes, ¿sí? Y mientras tanto... estudia y ¿quién paga todo eso? Claro. Por último, sociedades de una sola persona. También en el mundo económico se dijo que esto fue un avance. Sí, lamentablemente ahí también, desde el Poder Ejecutivo, se redujo mucho lo que nosotros habíamos regulado. Porque nosotros habíamos regulado, siguiendo a una doctrina muy prestigiosa en Argentina, una sociedad unipersonal que podía organizarse de diferentes maneras. Pero en el Poder Ejecutivo se modificó y ahora esa sociedad unipersonal solo se puede organizar bajo la forma de una sociedad anónima. Entonces eso le ha quitado mucha riqueza a la figura, porque organizar una sociedad anónima, que asambleas, que esto, que el otro, es complicado. Es complicado. Y para terminar, es una pregunta más personal. Si usted pudiera volver a nacer, miren, le dan esta posibilidad, ¿volvería a ser jurista o sería artista como fue su sueño adolescente? ¡Ah, qué pregunta difícil! ¡Qué pregunta difícil! No, creo que sí. Volvería... Usted es muy feliz ejerciendo esto del derecho. Sí. No, elegiría el derecho de nuevo, sí. El derecho de nuevo. Aunque tal vez algunas horas podría ser un artista y manifestarse de esa manera. Efectivamente, uno siendo profesor, algo de artista tiene que ser. Es por supuesto. Porque el profesor que se sienta y no tiene un mínimo de actuación, ese es un profesor muy aburrido. De modo que, bueno, hemos sido juristas, he cumplido yo 70 años, ya paso esta década, y me he dedicado también mucho tiempo a la docencia, y en la docencia hemos hecho algo de esta otra vocación frustrada. De esa vocación frustrada. Usted sabe que yo coincido con usted, le digo a veces a mis alumnos que nosotros cuando estamos frente al aula tenemos una cuota de actuación, porque a uno cuando lo encuentran fuera de la facultad dice, usted es diferente a lo que es en el aula. Es obvio que es diferente porque hay otra dimensión en la que uno actúa, ¿no? Sábato termina uno de sus libros de una manera maravillosa diciendo que el ser humano tiene muchos rostros. Tenemos el rostro de la madre, de la mujer, de la abuela, de la profesora, y usted póngalo en masculino. Y entonces termina su libro preguntándose cuál es el verdadero rostro que tenemos hacia nosotros mismos cuando nos dormimos. Ah, muy bien. Bueno, doctora Aida Kebelmacher de Carlucci, nuevamente le vuelvo a decir que fue un gusto tenerla en nuestros estudios. El gusto ha sido mío de estar con usted. Muchas gracias.